Y hoy, el día de hoy, vamos a ver Eclesiastés, capítulo número 3, versículos 16 en adelante hasta el capítulo 4, versículo 3. Eclesiastés 3, 16. Vamos a completar el capítulo 3 y nos vamos a pasar hasta los primeros 3 del versículo 4. Así es que mantengan ahí lista esta porción, Eclesiastés 3, 16. Vamos a orar y después de la oración leemos la porción y exponemos el texto. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias por que nos permites estar aquí, Señor. Gracias porque nos permites adorarte juntos como iglesia, como un mismo cuerpo. Nos permites despertar, nos das el privilegio, Señor, de venir a tu casa, de congregarnos todos como una iglesia, como un cuerpo, como una familia. Nos permites adorarte, pero también, Señor, en tu gracia y misericordia nos hablas a través de tu palabra. Te rogamos que esta palabra traiga consuelo, ánimo, exhortación a nuestras vidas, de tal manera que podamos cada vez reflejar más a Cristo en nuestras vidas. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a leer Eclesiastés 3:16 hasta el 4:3 completo. Y dice así: aún he visto más bajo el sol, que en el lugar del derecho está la impiedad y en el lugar de la justicia está la iniquidad. Yo me dije, al justo como al impío juzgará Dios, porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Me dije también en cuanto a los hijos de los hombres, ciertamente Dios los ha probado para que vean que son como los animales, porque la suerte de los hijos de los hombres y la suerte de los animales es la misma. Como muere el uno, así muere el otro. Todos tienen un mismo aliento de vida. El hombre no tiene ventaja sobre los animales porque todo es vanidad. Todos van a un mismo lugar. Todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. ¿Quién sabe si el aliento de vida del hombre asciende hacia arriba y el aliento de vida del animal desciende hacia abajo a la tierra? He visto que no hay nada mejor para el hombre que gozarse en sus obras, porque esa, es su suerte. Porque ¿quién le hará ver lo que ha de suceder después de él? Entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol y vi las lágrimas de los oprimidos y no tenían quien los consolara. En mano de sus opresores estaba el poder y no tenían quien los consolara. Así que felicité a los muertos, los que ya murieron, más que los vivos, los que aún viven. Pero mejor que ambos está el que nunca ha existido, que nunca ha visto las malas obras que se cometen bajo el sol. En medio de un mundo injusto, es lo que he titulado el día de hoy, en medio de un mundo injusto. Todos hemos experimentado, estoy seguro que todos hemos experimentado esa sensación de satisfacción al ver que se hace justicia. Todos hemos experimentado esa sensación de satisfacción cuando vemos que se hace justicia. Por ejemplo, tú has visto, y yo creo que todos hemos visto videos, noticias o incluso videos en las redes sociales en donde alguna persona se está aprovechando de un indefenso y por alguna razón alguien lo defiende y le da su merecido. ¿Sí han visto ese tipo de videos? ¿Y qué te causa? Alegría, ¿no? Como satisfacción. Qué bueno que recibió su merecido. Es más, basta con irte a los comentarios de esos videos y todos los comentarios son: qué video tan satisfactorio, qué bueno que recibió su merecido, qué bueno que se hizo justicia. Todos los comentarios han visto ese tipo de videos, ¿verdad? Y todos como: qué bueno, qué satisfacción ver eso. Es cierto que todos anhelamos la justicia, todos desean vivir en un mundo de paz, de armonía, de seguridad.
Nos hemos enojado y nos enojamos o nos indignamos cuando alguien se aprovecha de los más vulnerables, ¿verdad? No necesitas ser un creyente, no necesitas ser cristiano para indignarte cuando alguien se aprovecha de los más vulnerables. Pero sucede algo extraño, porque aunque en general todos tienen algún sentido de la justicia, cada vez vemos un mundo más lleno de dolor a causa de las injusticias. A pesar de que todos en algún sentido en su corazón tienen un sentido de justicia, este mundo cada vez más está lleno de sufrimiento a causa de las injusticias. Qué extraño, ¿no? Ver un mundo lleno de opresión e injusticias puede llevarnos a hacer una pregunta. Si Dios es justo y bueno, ¿por qué permite la maldad? Esta porción que tenemos delante de Eclesiastés nos lleva a reflexionar sobre la injusticia y la opresión en un mundo terrenal, en este mundo terrenal. Pero a la misma vez dirige nuestra mirada hacia la soberanía de Dios y la esperanza futura de justicia perdurable. Así que yo quiero predicarte en esta mañana que tú debes esperar y confiar en Dios en medio de un mundo injusto. Tú debes esperar y confiar en Dios en medio de un mundo injusto. Y eso nos va a llevar a comenzar la predicación del día de hoy con nuestro primer encabezado, los primeros 2 versículos, la injusticia de un mundo caído. ¿Has visto la injusticia en este mundo? ¿Has sido testigo de injusticias en este mundo? Yo creo que todos. Yo creo que todos hemos sido testigos de injusticia, o tal vez tú incluso has sido víctima de injusticia, de impiedad y hasta de impunidad por parte del sistema judicial. Fíjense cómo Salomón, el predicador, dice esto en el versículo 16: aún he visto más bajo el sol. ¿Recuerdan? Salomón está analizando la vida, lo que sucede bajo el sol. Y dice él que en el lugar del derecho está la impiedad. Lo que él está diciendo es que donde se supone que debería haber justicia, hay impiedad. En el lugar de la justicia está la iniquidad. Donde se supone que nosotros podemos confiar, se encuentra la injusticia. Y tal vez Salomón está pensando en los tribunales humanos. En el lugar donde debe haber derecho, hay iniquidad. En el lugar donde debe haber justicia, hay impiedad, hay iniquidad, incluso hay impunidad. Lo que Salomón observó en sus días es lo mismo que tú y yo podemos ver en nuestros días. Injusticia, impiedad, corrupción. En el lugar donde se supone que debería haber justicia. En el lugar donde se supone que debería haber rectitud. Creo que todos hemos visto noticias de actos de corrupción, ¿verdad? Todos hemos visto gobiernos corruptos. Hemos visto corrupción en alguna institución, ya sea gubernamental o no gubernamental, o en nuestra vida cotidiana hemos visto injusticia y corrupción. Incluso tal vez muchos de ustedes, tal vez muchos de nosotros hemos sido víctimas tal vez de la injusticia. Tristemente, las cárceles están llenas de inocentes y las calles están llenas de culpables. En otras palabras, hay muchos inocentes encerrados y muchos culpables libres. Y todo eso es lo que ha observado Salomón. Y tal vez tú lo has observado en este mundo caído.
Tal parece que Salomón desea que sus lectores podamos reflexionar sobre la vida injusta en este mundo caído. Llevarnos a reflexionar que estamos en un mundo caído y que podamos ver la injusticia. Pero sin embargo, no debemos perder de vista que a pesar de todo eso que podemos ver y vivir, tenemos esperanza. En medio de un mundo caído, en medio de un mundo dañado por el pecado, podemos mirar y confiar en Dios. Él es el juez perfecto. Y un día, Él, el juez perfecto de todo el universo, traerá su justicia y pondrá todo en su lugar. Yo quiero decirte que el Señor no pasará por alto la injusticia. Él es el juez justo de todo el universo. Confía en Él porque no es indiferente a la maldad. Confía en Él porque Él ha de traer justicia. Lo podemos ver a lo largo de las Escrituras. Proverbios 17:5 dice: el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, o sea, a Dios. Y el que se alegre de la calamidad no quedará sin castigo. Dios es un Dios de justicia. Y es un Dios santo, bueno y justo. Y es Dios en su sabiduría que puso en el corazón humano un deseo de justicia. Pero también recordemos, por otro lado, que el hombre se ha corrompido. El hombre se ha corrompido a causa del pecado. Aunque en todos los seres humanos hay un sentido de justicia en su corazón, también es cierto que el hombre se ha corrompido a causa del pecado. Es por eso que vemos tanta injusticia, es por eso que vemos tanta maldad, es por eso que vemos tanta impiedad y hasta impunidad, aún en los tribunales, donde se supone que debería reinar la justicia, porque para eso están. Dios instituyó los tribunales humanos para traer justicia y para defender al inocente. Dios abomina al hombre que hace injusticia. Proverbios 17:15 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. El que justifica al impío, o sea, al culpable, y el que condena al justo, ellos son abominación al Señor. El injusto es abominación para el Señor. Lo que podemos ver aquí es que los tribunales humanos pueden fallar. Aunque Dios desea que funcionen correctamente y los ha instituido, Él está diciendo también que pueden fallar porque son hombres pecadores. Por eso hay injusticia, por eso hay impunidad, por eso hay impiedad. No por causa de Dios, por causa de los hombres. Donde se supone que debemos de encontrar justicia, hay iniquidad, hay corrupción en muchas ocasiones. Cuando atravesamos por injusticia, eso en verdad trae frustración a nuestras vidas. Tal vez tú has atravesado por algún tipo de injusticia y eso puede traer frustración a tu vida, a tu corazón. Pero yo quiero decirte, ten por seguro que Dios abomina la injusticia. No dudes de que el Señor abomina la injusticia. Pero ten claro también que vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo manchado por el pecado. Vivimos en un mundo lleno de corrupción en todos los niveles y en todas las áreas de esta vida. Vivimos en este mundo, esa es una realidad. Vivimos en un mundo caído.
Es una realidad que no podemos negar. Pero déjame decirte algo. Dios no es ajeno a nuestro dolor. Dios no es ajeno a nuestra frustración a causa de la injusticia. Dios no está ausente en medio de tu dolor o en la frustración que llegamos a sentir por vivir en medio de un mundo corrupto. Dios no es ajeno a eso. Él sigue estando ahí y Él sigue gobernando. Pensar en este mundo lleno de injusticias lleva a muchos a la conclusión de creer que Dios no existe. ¿Has visto eso en el pensamiento del ser humano? Si Dios es bueno y justo, ¿cómo permite la maldad? Entonces, Dios no existe. Muchos llegan a esa conclusión por ver la maldad en este mundo. Muchos piensan que por esa razón Dios no puede existir. Pero pensar que Dios no existe no resuelve el problema de la injusticia. Más bien lo agrava. Lo agrava creer que no hay un ser supremo, que es el estándar supremo de la moralidad, de la justicia, de todo lo que es bueno. Si no creemos en eso, entonces estamos diciendo que el ser humano es quien determina lo que es bueno y lo que es malo. Entonces estaríamos a expensas de nosotros mismos. Y esto sería una porquería. El ser humano determinaría lo que está bien y el ser humano determinaría lo que está mal. Si el ser humano no tuviera en su corazón un sentido de justicia que Dios le ha dado, entonces el ser humano determinaría qué está bien y qué está mal. Cuando el ser humano comienza a determinar eso, comienza a pudrirse el sistema. Por eso las leyes comienzan a cambiar y han ido cambiando con el tiempo. ¿Por qué? Porque ahora lo que antes parecía malo, hoy ya no parece tan malo. Entonces hay que hacer leyes que justifiquen la perversidad del corazón. ¿Te das cuenta? Entonces, si Dios no existiera y no es el estándar supremo de moralidad y de rectitud, el hombre haría lo que quisiera según su propio razonamiento pecaminoso. Si Dios no existe, entonces no hay un fundamento objetivo para la justicia. ¿Quién determinaría lo que es bueno y lo que es malo? Pero recordemos que Dios es el creador del universo y que Él creó al ser humano a su imagen y semejanza. Por ese motivo es que todos tenemos un sentido de justicia en los corazones. Es por eso que aún los no creyentes se indignan al ver la injusticia. Pero a la misma vez, el ser humano ha caído en rebeldía y termina yendo en contra de su creador. Pero mira lo que sigue diciendo el predicador, lo que dice Eclesiastés: al justo como al impío juzgará Dios. Yo me dije, versículo 17, al justo como al impío juzgará Dios, porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Si tal vez has pasado por alguna injusticia o te has preguntado, ¿dónde está Dios en medio de mi dolor? ¿Dónde está Dios cuando se ha hecho injusticia? Déjame decirte que Dios no está ausente y que nada ni nadie escapará del juicio de Dios, porque todo tiene su tiempo y su hora, está diciendo Salomón. ¿Recuerdan lo que veíamos la semana pasada a través del pastor Josué? Los versículos anteriores de Eclesiastés: todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Salomón retoma esa idea y dice, porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Dios va a juzgar tanto al justo como al impío. En la agenda de Dios, en el tiempo de Dios, hay un momento para hacer justicia, traer
juicio. Dios no va a pasar por alto tu injusticia. Dios no va a pasar por alto tu dolor. Dios no está ausente. Aunque creas que en este mundo no recibirás justicia, Dios tiene un tiempo para cada cosa. Él ha establecido ese tiempo y es ahora. Es verdad que debemos esforzarnos por hacer justicia. No estoy diciendo que debemos ver las injusticias de una manera pasiva y no hacer nada pensando, Dios es el que va a hacer justicia y yo no hago nada. No, tampoco podemos brincarnos al otro lado del extremo y decir, entonces yo no hago nada, que Dios haga todo. Dios ha puesto a los cristianos también para activamente buscar la justicia, buscar el bien común también. Así que no estoy diciendo que si estás pasando por un caso de injusticia, no hagas nada por el hecho de que Dios va a juzgar un día. No estoy diciendo que seas indiferente ante la injusticia hacia otras personas. No estoy diciendo eso. Debemos buscar la justicia activamente, esforzarnos por la justicia en este mundo, pero tenemos que estar conscientes a la misma vez que nunca podremos acabar con la injusticia en este mundo caído. El hombre está caído y está corrompido por naturaleza, por lo tanto, esto debe llevarnos a ti y a mí a no poner nuestra confianza en la justicia humana, a no descansar en ningún sistema judicial pensando que va a traer alivio a nuestras vidas, porque finalmente estamos en medio de un mundo caído, de un mundo injusto. Lo que está llevándonos Eclesiastés, a lo que nos está llevando es a mirar a Dios y su soberanía, a poner nuestra esperanza en que Dios un día traerá cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia por la eternidad. Ahí debe estar nuestra seguridad, nuestra paz, solamente en Cristo, cuando Él regrese a hacer justicia por siempre y para siempre de manera perfecta. No podemos buscar alivio a causa de la justicia en este mundo, porque toda institución humana está sujeta a corrupción. Sí, debemos ser activos en la justicia, pero finalmente entiende, la justicia le pertenece a nuestro Dios. Y Él es más sabio que tú y que yo. Así que déjame decirte algo. Si ponemos nuestra esperanza solamente en Dios, aprenderemos a vivir confiados. Podremos mirar hacia adelante con esperanza porque Dios un día traerá justicia a este mundo caído. Mira lo que dice Hebreos en el capítulo 9, versículo 27, dice Hebreos, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Habrá un juicio una vez y ese juicio es al que debemos temer todos porque es un juicio eterno. Y los hombres van a morir un día y un día recibirán el juicio. Y el mismo Hebreos, un poco antes, en el capítulo 4, versículo 13, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Está diciendo el autor de Hebreos que no hay nada oculto para Dios. Para Él es como si todo estuviera desnudo, como si todo estuviera a la luz. Y un día daremos cuenta
a Dios. No dice que los tribunales humanos, dice que vamos a dar cuenta a Dios. Ahí sí debemos temblar, porque ese juicio y esa justicia es eterna. El mismo Eclesiastés, al final del libro, capítulo 12, dice: Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es lo mismo que está reafirmando el predicador, lo mismo que ha dicho aquí en el capítulo 3. El Señor va a juzgar al justo y al impío. Toda obra buena o mala, Dios la juzgará al final. Entonces confía en Dios. Confía en el juez supremo de todo el universo. Eso debe llevarnos a confiar no en la justicia del mundo, sino en Dios, quien no va a pasar por alto la injusticia. Él es el perfecto juez justo. Pero también, hermano, esto debe llevarnos a pensar en nosotros mismos. ¿Estás viviendo con justicia en este mundo? ¿Estás viviendo a la luz de la verdad de que un día Dios juzgará con justicia a todos los hombres? Y eso también debe a la misma vez traerte seguridad, sabiendo que en todo momento tú puedes ir al Señor en oración. Tú puedes ir a Él creyendo que Él te escucha y teniendo plena certeza de que el Señor responderá a su debido tiempo con justicia. Si tú estás sufriendo injusticia, si tú estás sufriendo opresión, tú puedes venir a Él en oración. Él hará justicia. Tal vez incluso en este mundo no lo puedas ver, pero Dios un día hará justicia por la eternidad. Cuando el Señor Jesús regrese, cuando Cristo regrese, toda injusticia terminará. Tu dolor terminará. Si estás viviendo en opresión, esa opresión terminará. Cristo pondrá fin al pecado y a la muerte definitivamente. Mientras tanto, en este mundo tendremos aflicciones. Recuerda las palabras de Jesús. En este mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús no ha prometido un mundo libre de aflicciones. Él ha prometido que un día, cuando Él regrese, todo dolor se acabará, toda aflicción se acabará, toda injusticia se acabará, toda impunidad se acabará, porque Él vendrá a traer su juicio eterno, juicio justo. No habrá más impunidad. O tú pagarás por tus pecados, o serás hallado en Cristo, quien pagó por tus pecados. Pero impunidad no habrá más. Así que recuerda, espera y confía en Dios en medio de un mundo injusto. Y eso nos lleva, y voy a meterle prisa, a nuestro segundo encabezado del versículo 18 al 22. Vamos a ver la fragilidad del hombre en medio de un mundo caído. 18 dice: me dije también, en cuanto a los hijos de los hombres, ciertamente Dios los ha probado para que vean que son como los animales. Porque la suerte de los hijos de los hombres y la suerte de los animales es la misma. Como muere el uno, así muere el otro. ¿Qué está diciendo Salomón? Está mostrándonos la fragilidad humana. Nos dice que hay una semejanza entre los hombres y los animales. Dios permite las injusticias, dice Salomón,
para probar a los hombres y ver que son semejantes a las bestias, semejantes a los animales. La misma suerte les ocurre a los dos. ¿A qué se refiere? A la muerte. Los animales van a morir, los hombres van a morir. Parece ser que lo que quiere resaltar Salomón es la mortalidad del hombre. Así como mueren los animales, también mueren los hombres. A pesar de que el hombre tiene el poder del raciocinio y también el privilegio de haber sido creado imagen y semejanza de Dios, de todas maneras el hombre muere al igual que los animales. A pesar de la injusticia y de la incertidumbre de la vida y de la muerte, Dios nos ha dado la oportunidad de poder disfrutar de cosas buenas que Él nos da. Por eso dice Salomón, versículo 22, he visto que no hay nada mejor para el hombre que gozarse en sus obras, porque esa es su suerte. Porque ¿quién le hará ver lo que ha de suceder después de él? A pesar de la injusticia de este mundo caído, hermano, a pesar de los problemas que llegamos a vivir en este mundo deteriorado y caído, a pesar de eso, Dios nos ha dado el privilegio, nos ha dado la oportunidad de aún así disfrutar de lo que Dios ha dado. Tal vez estás pasando por dolor, por injusticia, por problemas, por situaciones difíciles. A pesar de eso, Dios dice que puedes disfrutar de cosas buenas que Dios da. Dice, he visto que no hay nada mejor para el hombre que gozarse en sus obras, porque esa es su suerte. Así que mientras esperamos justicia, la justicia perdurable, debemos disfrutar responsablemente del trabajo que Dios nos concede. Hermano, espera y confía en Dios en medio de un mundo injusto. Y quiero que nos brinquemos ahora al capítulo 4. Y del 1 al 3 tenemos nuestro último encabezado, la opresión de un mundo caído. Hemos visto la injusticia de un mundo caído. Quiero que veamos la opresión de un mundo caído. Mira estos versículos, dice, entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol, y vi las lágrimas de los oprimidos, y no tenían quien los consolara. En mano de sus opresores estaba el poder, y no tenían quien los consolara. En esta última sección, en esta última porción, observamos que Salomón habla de la opresión. Personas que son oprimidas. Y eso lo lleva incluso a hacer declaraciones bastante fuertes. Dice, vi las lágrimas de los oprimidos, gente desconsolada por la opresión de los malvados que abusan del poder. Y eso que observa Salomón lo lleva incluso a hacer declaraciones muy fuertes. Lo lleva a decir que sería mejor estar muerto. Incluso lo lleva a decir que sería mejor no haber nacido. Ese es un lenguaje de lamentación para describir el paso insoportable de vivir bajo la opresión. Está viendo nada más y haciéndonos entender de una manera también muy poética y fuerte, descriptiva, que es muy duro aquellos que sufren opresión. Aquellos que son oprimidos por la injusticia. Y quiero dejar claro que de ninguna manera el predicador está promoviendo el suicidio o alguna cosa semejante. Más bien, sigue llevándonos a reflexionar sobre la vida en medio de un mundo caído. Reflexionar sobre la vida en medio de las injusticias y de la opresión. Y eso debe despertar en nosotros un anhelo que solo Cristo puede satisfacer. Mira, Jesús experimentó la mayor de las injusticias de la historia de la humanidad. Él fue el único
Él fue el único hombre que ha vivido en este mundo que vivió perfectamente en justicia. Fue el único hombre perfectamente justo y fue condenado por los tribunales corruptos de esa época. ¿Recuerdan cómo el Sanedrín confabuló la manera de inculpar a Jesús para ser crucificado? Esos tribunales corruptos mandaron a la muerte al hombre más justo de la historia. Pero también estaba en el plan de Dios para pagar por nuestros pecados. Él recibió el castigo que no merecía. Llevó la culpa en la cruz. La culpa no suya, tu culpa y mi culpa. Cargó nuestro pecado, no el pecado de él. Tu pecado y el mío. Fue condenado a muerte, siendo que no cometió ninguna falla. Dice Isaías que ni siquiera se encontró mentira en sus labios. Y con todo eso fue quebrantado y aplastado por ti y por mí. Él experimentó el quebranto, Él experimentó la opresión, Él experimentó la muerte en nuestro lugar. En lugar de quienes sí lo merecíamos, Él lo experimentó. Tremenda injusticia, ¿no? Él lo hizo por ti y por mí. Pero Dios transformó esa injusticia en el medio para traer salvación a los pecadores. Así que yo también quiero decirte que Cristo vino a anunciar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón y a proclamar libertad a los cautivos. ¿No es eso lo que dice la Biblia? Él vino a traer libertad a los cautivos, a los quebrantados de corazón. Tal vez tú estés quebrantado por la injusticia. Mira, Cristo fue quebrantado por la injusticia de tu pecado y de mi pecado, y por eso Él te asegura que un día traerá justicia eterna. Porque Él ya llevó tu culpa y mi culpa. Es Él el consuelo de quienes lloran y sufren opresión. Él es el juez justo que un día pondrá final a la injusticia y a la opresión. Él es el juez justo de todo el universo y un día vendrá a regir las naciones con vara de hierro, inquebrantable. Así que por último yo quiero decirte que Jesús murió, pero también resucitó. Y su resurrección nos garantiza que la muerte y la injusticia no es el final. Él resucitó para vencer la muerte. Él resucitó para vencer el pecado. Él resucitó, venció la muerte y volverá. Y en su segunda venida juzgará con perfecta justicia y finalmente establecerá un reino eterno. Dice su palabra que es un reino donde mora la justicia. Él hará cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Si hoy estamos morando en un mundo caído y estás sufriendo injusticias, Él te promete llevarte a la justicia eterna, no la justicia temporal. No hacerte justicia temporal por un tiempo, a darte justicia eterna, librarte de tus opresiones por la eternidad, donde no habrá llanto, donde no habrá tristeza, donde no habrá dolor. Es más, Apocalipsis dice que Él mismo enjugará las lágrimas de todos sus santos. Estamos viendo que Salomón dice: yo vi las opresiones de este mundo y no había quien los consolara, no había quien consolara a los oprimidos. Pero él dice: un día yo mismo te enjugaré tus lágrimas. Así que no pongas tu confianza en la justicia terrenal. Pon tu confianza en aquel que traerá justicia eterna.
Si tú estás sufriendo injusticia y no estás en Cristo, ven a Cristo, tú puedes. Tú puedes venir a Cristo en arrepentimiento y fe y Él te perdonará para que en el día del juicio no recibas el juicio de Dios, sino seas perdonado por la eternidad. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Y vamos a orar al Señor para concluir esta predicación. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y bondadoso. A pesar de vivir en un mundo caído, en un mundo lleno de maldad, de injusticias, de opresión, de impunidad, un día tú has de establecer tu justicia perdurable, tu justicia eterna. Señor, perdónanos si hemos vivido en injusticia. Perdónanos si hemos pecado contra ti, Señor. Perdónanos, líbranos del juicio eterno. Y Señor, yo también te pido que traigas consuelo a aquellos que han sufrido, aquellos que están sufriendo a causa de la opresión, a causa de la injusticia de este mundo caído. Y que podamos poner nuestra confianza solamente en Cristo. Si alguien no ha venido a Cristo, te pido, Padre, en el nombre de Cristo, en el poder de tu Espíritu Santo, que tú le convenzas, le redarguyas para que pueda venir a tus pies, para que pueda arrepentirse de sus pecados y de su maldad y pueda ser perdonado. Ayúdanos a poner nuestra mirada solamente en ti, porque somos hombres falibles, somos seres humanos falibles. No permitas que pongamos nuestra esperanza en la justicia terrenal, en los tribunales humanos, porque al final todos se pueden corromper. Ayúdanos a poner nuestra fe, nuestra confianza última en ti, porque tú eres el juez perfecto de todo el universo. Padre, que confiemos solamente en ti. En el nombre de Cristo y bajo el poder de tu Espíritu Santo, te damos gracias, Señor. Amén y amén.